Entonces, el mensaje de hoy día se llama Un plan para tu familia, pero vamos a hablar del plan de Dios versus el plan del mundo. Y quiero comenzar un poco haciendo un breve resumen de lo que es el plan del mundo para tu familia. Hoy día nosotros vemos por medio de los medios de comunicación masiva y a todo horario, en todo lugar, es decir, si usted está en redes sociales, si usted está simplemente mirando televisión, si usted está mirando las noticias, sea que sea lo que usted está hablando, hoy día va a encontrar que se habla cada día más del divorcio, se habla cada día más de la rebelión sexual, que podríamos llamar o englobar todo lo que está ocurriendo al respecto. Cada día se habla mucho más del aborto y las justificaciones que estos tienen para poder llevarlo a cabo. Cada día se habla más respecto a procesos como la esterilización. Cada día se habla más y vemos en aumento la delincuencia. Cada día vemos más que la infidelidad pareciera ser algo normal. Cada día vemos más que la homosexualidad es algo normal y que debe llevarse a cabo. Si también a esto le sumamos lo que el mundo llama la liberación femenina y cómo ha disfrazado la falta de corrección con un nombre llamado los derechos del niño, podríamos ver que en realidad la familia está siendo atacada constantemente a cómo la planteó Dios. Y por lo tanto nosotros nos encontramos desafiados. Y les comentaba de que este era un sermón o inicialmente un sermón de John MacArthur, y quizá yo le decía que era algo curioso. Y lo más curioso es que este sermón es del año 1996. Y cuando yo lo escuché, en algún momento iba con un compañero de trabajo incrédulo, y él decía, oye, que es cierto todo lo que él dice, ¿quién es? Y yo le dije, no, mira, es un pastor estadounidense, y me dice, ¿y de cuándo es? Es del año 96. Y él me decía, wow, qué raro, porque todo lo que él dice es lo que está pasando hoy día. Y claro, en ese momento, él cuando da el sermón dice, si no hacemos algo como iglesia, esto es lo que va a pasar. Todo lo que él dice que va a pasar es lo que hoy día nosotros estamos viendo en medio de este mundo. Y en ese tiempo, él decía que frente a nosotros los últimos 10 a 20 años hemos estado observando la formación de una cuerda que estrangula a la familia hasta el punto de matarla con todos estos temas que yo ya mencioné. Entonces, yo siempre he pensado y he compartido con algunos amigos algunas ideas de cómo terminamos hoy día en este mundo como está. Es decir, ¿qué llevó a este mundo a ser como lo es hoy? Y si Allá, en la ahí punta. en mente. Y si pensamos en algunas cosas, en realidad nos vamos a dar cuenta de que no hay un solo factor, sino que son muchos factores, pero que todos fueron prácticamente al mismo tiempo para desencadenarse en lo que vemos hoy día. Siempre he pensado cómo influenció una generación dada al vino o al alcohol, podríamos decir una generación alcohólica, influenciada por medio de la televisión o revistas de una forma lujuriosa, de una forma potente, que terminó en una serie de abusos a niños, y esa generación de niños abusados hoy día normalmente es una generación que no confía en la religión, una generación que no confía en el amor protector del padre o de la madre, y que al mismo tiempo han visto su sexualidad quebrada por medio de estos abusos. Si a esto le sumamos políticas como por ejemplo que los niños tenían que ya no estar en el colegio a mediodía, sino que tenían que estar todo el día completo, impulsando así a que en este mundo consumista la madre tuviera que salir a trabajar. Y así de esa forma el niño ya no tenía a su madre para corregir, para poder guiar, para poder instruir, sino que normalmente se encontraba en casas con el niño ausente, donde el padre y la madre tenían que trabajar. Y si empezamos a analizar distintos factores, no uno solo, hemos visto cómo el mundo ha presionado, ¿ya? ¿Y por qué digo que el mundo ha presionado? Para que si en algún caso acá tenemos algún hermano donde su esposa trabaja, no se sienta ofendido ni nada, sino que hay que entender de que el mundo se ha preocupado de generar estas cosas con un fin, y el fin es destruir la familia. Si nosotros pensamos en la ola de feminismo que se ha levantado, donde lo que se busca es decir que la mujer merece, la mujer merece, la mujer está en la posición, claramente en contra de lo que Dios ha establecido como el orden de la familia. Y así hemos visto que no es un factor, y a este punto quiero llegar, son múltiples factores que nos han llevado a el punto en el cual nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo. Es tan así que hay libros
que tratan de fomentar este plan del mundo y no el plan de Dios. Hay un libro que se llama La muerte de la familia y está escrito por un médico británico y este sugiere quitar la familia de manera completa porque él dice que es una herramienta de condicionamiento primordial para una perspectiva del mundo occidental imperialista. Kate Miller, quien es una feminista muy conocida en Estados Unidos, escribió otro libro llamado Política Sexual y en este libro ella escribe que la familia debe desaparecer porque oprime y esclaviza a las mujeres. Y claro, uno podría, desde nuestro punto de vista, decir, son puras leceras. Pero en realidad, lamentablemente, estos libros se venden y tienen gente que los adquiere y por lo tanto cree y comparte lo que encuentra en este tipo de libros. Por lo tanto, cuando muchas veces nosotros elevamos la perspectiva de Dios respecto a la familia, somos intolerantes. Sin embargo, cuando nosotros vemos que estas personas con su idea súper clara, súper firme y entregan esta idea de forma súper agresiva, nosotros tenemos que respetarlo porque si les llegamos a decir algo, somos nosotros los intolerantes. Entonces, hay que entender de que hoy día todos estos grupos, por ejemplo los feministas, lo que han hecho es atacar directamente el matrimonio. De hecho, hay una frase que es utilizada en estos grupos donde dicen que el matrimonio es servilismo legalizado y las relaciones familiares son la base para la opresión humana. O sea, y claro, insisto, para nosotros podríamos decir esto es una lecera, pero lamentablemente en todos estos grupos vemos que esto es así. Hoy día por medio de las redes sociales vemos que esto no es ninguna locura, sino que es algo que está ocurriendo. Y muchas veces pensamos de que son casos aislados, pero justamente esta semana recuerdo ver un video donde salía una mujer que ella decía que el hombre que quisiera estar con ella tenía que estar dispuesto a que ella solo le iba a cocinar a sus hijos y él se tenía que cocinar su propia comida. Que jamás ella le iba a preparar un desayuno porque esa era tarea de él. Y así una serie de exigencias donde decía, el que esté dispuesto a estar conmigo tiene que cumplir. Y claro, uno podría decir, oye, esto es una locura, pero en medio de algunos comentarios donde dicen que esto es una locura, habían varios apoyándola. Y eso claramente nos tendría que hacer reflexionar y pensar qué es lo que está ocurriendo. Y hay que nosotros ser firmes en algo, porque si el mundo logra destruir la familia como Dios la determinó, tenemos que entender de que un mundo sin la familia como el núcleo de la sociedad va a traer algunos problemas, como por ejemplo, ¿quién va a criar? ¿Quién va a ser el encargado de educar a los niños? Y hoy día, si nosotros vamos a dejar que quien eduque a nuestros hijos va a ser la televisión, va a ser TikTok, va a ser el Internet, nosotros podremos entender hacia dónde va el mundo. ¿Quién va a socializar? ¿Quién va a moralizar esta próxima generación? Es decir, siempre uno de los argumentos que se utiliza mucho en el evangelismo es respecto a la moral. Nosotros decimos firmemente que sin Dios no podemos hablar de moral. Y es simplemente porque cuando nosotros hablamos de una moral, y si tú dices algo que para ti es bueno y yo digo que para mí es malo, la pregunta es ¿quién determina quién tiene la razón? Y si el ser humano es quien quiere determinar qué es moral y qué no es moral, simplemente vamos a encontrarnos con una línea, la cual va a ser corrida año tras año para que cada vez esté más lejos simplemente de la moral que Dios determinó. Y por lo tanto, si nosotros queremos hablar de moral, solamente podemos ir a aquel que nos creó y Él determina la moral. Y de esa manera, nosotros tenemos que tenerlo arraigado en nuestro ser. Pero si nosotros no entendemos la importancia de la moralidad, la pregunta es, ¿quién va a moralizar estas nuevas generaciones? ¿Cuál va a ser la moral? Y claro, muchas de estas ideas comenzaron como que hay que dejar que cada uno piense lo que quiera, para luego hay que respetar lo que el otro piensa, y luego hoy día estamos pasando al punto en el cual lo que él piensa, tú también lo tienes que pensar. Y eso es lo que hoy día ha ocurrido en estas nuevas generaciones. Hay un doctor de Harvard llamado Armand Nicolai II, y él dice que esta tendencia a destruir a la familia como una tendencia devastadora. Él apunta a que las mujeres casadas con hijos trabajando fuera del hogar, habla del dominio de la televisión en el hogar, insisto, en los años 90, imagínense hoy día con el Internet, la falta de controles en la sociedad, el libertinaje que se ha dado cada día, el caos de la confusión moral donde ya no está la claridad de cuál es la línea moral a seguir, la falta de comunicación entre las familias, el aumento en los divorcios y todas estas cosas, él dice que están amenazando la vida en la cual nosotros vivimos.
Y él también tiene un libro que trata de alertar finalmente al mundo de lo que está ocurriendo con las familias. Y dice así, dice, estas tendencias van a paralizar la familia, van a destruir su integridad, van a hacer que sus miembros sufran conflictos emocionales tan paralizadores que se van a volver una carga intolerable para la sociedad. ¿Qué hay acerca del futuro? En primer lugar, la calidad de vida familiar va a continuar deteriorándose, produciendo una sociedad con una tasa mayor de la enfermedad mental nunca antes vista. El 95% de nuestras camas en los hospitales van a estar ocupadas por pacientes enfermos mentalmente. Esta enfermedad se caracterizará por una falta de dominio propio y un sentimiento de vacío constante. Podemos esperar que la gente en posiciones de autoridad sea burlada, no sea respetada y que éstas incluso sean asesinadas. Se incrementarán los crímenes de violencia e inclusive dentro de la familia. También la tasa de suicidio se incrementará a medida que la sexualidad se volverá más y más ilimitada y, por supuesto, separada de la familia. Y el compromiso emocional, el efecto mortal, va a causar que haya una experiencia más bizarra y una perversión más amplia. Y si se dan cuenta, esto estaba escrito en los años 90. Y hoy día nosotros podemos ver palpable esto. Vemos cómo las enfermedades mentales en los adolescentes, en los jóvenes, cada día es mayor. La tasa de suicidio en los jóvenes ha crecido enormemente. ¿Por qué? Porque justamente estos no pueden conseguir el mundo que hoy día ellos están viviendo. El exceso de información y la falta de bases que lo sustenten dentro de una familia estable como Dios la demandó, nos ha llevado a esto. Así que cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que entender de que no hay ninguna duda de que la familia está bajo un ataque muy grande, porque la gente quiere redefinir a la familia en los términos que quiere. Y eso hoy día nosotros lo hemos visto porque yo he escuchado a muchos jóvenes y hermosos hermanos en el Señor que dicen, es que no quiero tener hijos, queremos aprovechar, queremos viajar, queremos un perrito, queremos un gatito y con eso eso va a ser nuestra familia. Y claro, podríamos decir, no tiene nada de malo, pero la pregunta, ¿es la voluntad del Señor o es lo que el mundo les ha impuesto? No hay ninguna duda de que estamos viendo una generación de jóvenes que se está levantando y que no tiene la capacidad para socializar y que obviamente cada día han ido corriendo esta línea de la moral. Hay caos, hay homicidios, hay crímenes a nivel desbordado. Hoy día nosotros hemos visto el aumento de la maldad en estos crímenes. Antiguamente podíamos hablar de un ladrón y un asalto, pero hoy día sabemos que ese ladrón, ese asaltante está dispuesto a matar, no importando si alguien coloca o no coloca resistencia. Por lo tanto, nosotros vemos un aumento de la delincuencia que es capaz de disparar a personas sin remordimiento alguno, y todos aquellos psicólogos, sociólogos, analistas, supuestos expertos de la familia o del matrimonio, psiquiatras, y todas estas personas han tratado de colocar una solución. Pero ninguno de estos ha encontrado la solución porque lo que han tratado de hacer va directamente a la cabeza, cuando en realidad el problema está en el corazón del hombre y el pecado. Nada de lo que ellos están haciendo va a reducir este proceso de desintegración de las relaciones dentro de la familia. Y por lo tanto, hermano y hermana, yo te quiero decir, hermano, especialmente en esta hora, es decirte que tú sí puedes afectar a la sociedad desde hoy día, desde tu familia. Podemos afirmar que la familia, como la ha definido Dios, es una especie en extinción. La Biblia habla de manera clara sobre el matrimonio. Dice que es la gracia de la vida y los hijos son herencia del Señor. Y debemos entender la bendición y el propósito de Dios que se presenta en el matrimonio y en la crianza de los hijos. La familia está en el corazón y en el alma de la sociedad humana. La familia, como es definida por Dios, es un lugar de intimidad, es el lugar de gozo, es el lugar de las memorias que construyen el cimiento de la vida. Debería ser el lugar de mayor amor que tú te encuentres. Es el lugar donde realmente puedes sociabilizar, un lugar donde la moralidad, donde la seguridad, donde la confianza se construye día a día. La familia debería ser un lugar seguro y refugio de todo ser humano. Varias veces nosotros lo hemos conversado con el pastor. Muchos creen que el venir aquí el domingo a la iglesia va a ser poder llenarse de algo que el resto de la semana vamos a ir a vaciar dentro de la familia. Pero la verdad es que eso nunca ocurre. La fórmula correcta debería ser que tú estés tan lleno con tu familia del Señor durante la semana que simplemente el domingo vienes acá y alabas, adoras y compartes con hermanos ese gozo
que tú has producido durante la semana con tu familia. Y no sé si alguna vez lo habías visto así, pero creo que también es muy importante entender esto, porque muchas veces quizás vienes el día domingo y dices, oh, como que no tuve lo que buscaba. Hermano, y el resto de la semana en tu casa, velo al revés. Siempre estamos tan acostumbrados a querer recibir algo y estamos tan poco acostumbrados a decir voy a ir a entregar algo. Entonces, imagina una semana en la cual buscaste del Señor, adoraste con tu familia, compartiste la palabra con tu familia, fue una semana de comunión con el Señor junto con tu familia. Llegas acá el domingo, ves a un hermano con su cara triste, ves a un hermano que quizás está muy solo. Dime que no te van a dar ganas de abrazarlo, de compartir con él lo que has vivido. Esa debería ser la forma de hacer iglesia. Así que quiero hacer énfasis en un punto muy importante, y es cómo hemos descuidado lo que ocurre en la infancia de nuestros hijos. Hay edades que van a definir y que van a marcar tanto el carácter como la personalidad de nuestros hijos. Quizás un buen consejo hoy día, especialmente para los papitos que están criando ahí, es poner mucha atención entre los 6 y los 12 años. Lo que estamos entregando es necesario para que ellos puedan vivir una vida en Cristo, una base que permita enfrentar especialmente este nuevo mundo, en el cual a nosotros ya nos parece muchas veces imposible de lidiar con él. Imagínate cuánto más a tus hijos que van a compartir con esta nueva generación. Los tiempos de Jesús, cuando un niño judío llegaba a la edad de 12 años, él ya estaba listo para vivir por sí mismo. Incluso estaba listo para ser un yerno. Los niños deben ser preparados para enfrentar la pubertad que comienza alrededor de ese momento. Los valores, la moralidad, el temor de Dios, la disciplina personal, la importancia de Cristo en sus vidas son algunos de los elementos que deben ser entregados para ser la base de su carácter o personalidad. Y por eso la palabra de Dios es tan importante. En la Torá, en el Pentateuco, los primeros 5 libros, en Deuteronomio 6, los versículos 6 y 7, Dios dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y esto no es ninguna sugerencia, esto es un mandamiento, que pocas veces quizás realmente lo tomamos de una forma tan importante para el futuro de nuestros hijos. Y adicionalmente, tenemos que pensar que esto nos recuerda la responsabilidad que tenemos como padres, la importancia de hacerlo en familia y no delegar esta hermosa responsabilidad a los tíos de la escuela dominical. Somos nosotros los que día a día debemos entregar la palabra de Dios. Y si se dan cuenta, no sacamos nada con todos los días hablar teoría, si es que no somos capaces de nosotros llevarla en vida y en práctica. Por eso que lo primero que dice es que hoy estarán sobre tu corazón. Y después el siguiente versículo decía que la atarás a tu mano y en tu cabeza, que también habla un poco de la acción y el de mantener estas verdades en medio de nuestra vida. Así que cuando nosotros vemos esta nueva generación vamos a ver algunas características como por ejemplo, estos no tienen temor a Dios, son incrédulos, son desafiantes, son sin amor, sin respeto a sus padres o a los ancianos. Y solo puedes pensar que estamos inequívocamente en los últimos tiempos y debemos estar velando. En la semana compartía con unos amigos del ministerio de Living Waters, el director en realidad de Living Waters español, y me contaba que venían llegando de Francia. Ellos están acostumbrados a hacer evangelismo 1 a 1 a personas, pero dice que jamás se había sentido en un lugar tan ateo y tan incrédulo como se sintió allá. Decía que fue realmente lamentable el ver cómo el ateísmo era prácticamente en todas las personas y la incredulidad exactamente lo mismo. ¿En qué parte, perdón? En Francia, en París, para los Juegos Olímpicos. Ellos hacen una entrevista, hace poco subieron un video, al día siguiente de esta burla en la última cena. Y le decían a la gente, ¿qué piensa de esto? Era solamente esa pregunta. Y todos decían, no, muy bonito, muy artístico, y no encuentra que fue una ofensa al cristianismo. No, no tiene nada de malo. ¿Y qué pasa si hubiera sido al revés? Y ahí empiezan recién a pensar de que sí, en realidad habría sido una ofensa. Pero es sorprendente el cómo este ataque directo al cristianismo cada día se normaliza mucho más. Y insisto, acallando nuestras voces en la verdad que tenemos que defender y fomentando esta verdad del mundo, haciéndonos parecer a nosotros que somos los que estamos mal.
Así que si queremos que nuestra familia sea lo que Dios ha definido como familia, entonces debemos leer, debemos meditar constantemente la palabra de Dios. Pero te quiero ayudar a que encuentres un resumen de cómo mejorar la relación en tu familia. Y esta se encuentra en la carta de los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios, en cierta manera, nos da un lugar donde tenemos todo el material que necesitamos, pero resumido, para nosotros poder llevar a nuestra familia a lo que Dios realmente quiere. Y es curioso porque hoy día, cuando tomé mi Biblia para poder hablar, porque voy a hablar de Efesios 5, del capítulo 18 en adelante, pero el versículo 1 del capítulo 5 dice: por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y claro, acá vienen los desafíos, acá viene la importancia de la meditación en la palabra de Dios, porque si nosotros en cada oportunidad que tuviéramos de poder hacer verdad esta palabra, nuestra vida sería muy distinta. Si nuestra oración comenzara en la mañana y cuando comenzara esta oración, nosotros le dijéramos al Señor: Señor, ayúdame a ser un imitador tuyo hoy día. El Señor nos dio al ayudador, al consolador, y por lo tanto nuestra vida sería muy distinta día a día. Pero no tenemos esto presente. Siempre tenemos más presente de que somos falibles, de que vamos a fallar, de que no importa, a gracia sobre gracia. Y claro, eso es más fácil y más rico de recordar. Pero no nos desafiamos a decir: voy a ser un imitador de Dios, necesito que tu Santo Espíritu hoy día me ayude a que otros vean a Dios en mí. Y por eso es que esta carta es tan importante, hermano, y te voy a animar a que la puedas leer, a que puedas meditar en estos capítulos. Porque cuando llegamos al capítulo 5, en el versículo 18, nosotros vamos a ver una especie de flujo simple de qué es lo que debemos hacer como familia. Así que quiero decirte que en general muchos buscan ayuda en expertos como psiquiatras o psicólogos o expertos en matrimonio, cuando en realidad la primera fuente y la real que va a poder salvar tu matrimonio se encuentra en la palabra de Dios. En el versículo 18 de este capítulo 5 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y aquí viene la clave para poder realmente vivir esta vida como imitadores de Dios. Es decir, es como: oye, me estás colocando un desafío muy grande. Sí, pero quiero decirte cuál es la forma para poder hacerlo. Y la forma es esta: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y esta es la clave que abre el resto de los pasajes para que nosotros podamos entender cómo fluye una familia bíblica, una familia que Dios ha definido. Acá fluye la instrucción a la esposa en el versículo 22, al marido en el versículo 25, a los hijos en el 6.1 y a los padres en el 6.2. Toda enseñanza para el matrimonio y la familia fluye entre el capítulo 5 en adelante y algunos versículos del capítulo 6. De hecho, este es el primero de varios prerequisitos necesarios para cualquier matrimonio exitoso. Entiéndase exitoso, que estos vivan la vida que Dios definió para ellos. Y el contraste en ese versículo lo ve ahí: no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y el contraste, y entender este contraste es muy importante, porque bien nosotros podríamos preguntarnos a qué se refiere o cuál es el contraste entre la embriaguez y ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto? Y él está diciendo finalmente que en el vino encontramos una persona que está fuera de control. Pero acá no es que nosotros entreguemos el control al vino, a nuestras pasiones, ¿cierto?, a nuestra carnalidad, sino que entreguemos y cedamos nuestro control al Espíritu Santo. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida al Espíritu Santo, para poder entender esto mejor, quizás también hay que entender por qué Pablo estaba diciendo esto en ese tiempo a esa gente. Y bueno, para nadie es una novedad que Éfeso y todas las regiones que se encontraban en este sector de Asia eran muy idólatras, paganas. Los griegos o los helenistas muy conocidos adoraban otros dioses. Y de forma muy breve voy a mencionar un poco algo que quizá algunos han escuchado sobre el dios Zeus, que ellos consideraban que era el dios más grande. Y hay una forma muy curiosa en la cual él tiene un hijo,
en la cual este hijo es asesinado por los titanes, después toma su corazón, se lo come y lo desarrolla en su muslo, y esa es un poco la historia, pero este hijo se llama Dionisio, y hijo de Zeus, Dionisio, era considerado uno de las deidades que el pueblo griego adoraba tanto. Y es relacionado con el placer, relacionado y ha llegado a ser llamado el dios del vino. Los templos de este dios Dionisio tenían un objetivo y era que las orgías y las borracheras fueran el punto de adoración máxima en ese lugar. Era tan así que dice que habían hoyos profundos para que la gente pudiera ir, vomitar y así volver a la fiesta. Y este dios y este tipo de cultos paganos, obviamente, es un poco quizás lo que Pablo está teniendo en mente. Es decir, ¿quieres tener una conexión, una comunión con el Dios verdadero? No es esta la forma, sino que tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, este Dios que tenían los griegos, Dionisio, de acuerdo a la mitología griega, produjo una religión que buscaba éxtasis y emocionalismo. Esta religión dionisia saturaba al mundo griego y al mundo romano. El culto a Dionisio era una forma desenfrenada de adoración popular y una forma dominante en la región. Los adoradores cometían atrocidades, incluso con órganos humanos, y se involucraban en orgías de perversión sexual junto con la música, el baile y la fiesta. Pero había un elemento común en todo esto y era la embriaguez. Así que si usted incluso circula o investiga sobre el Medio Oriente, el mundo romano antiguo, usted va a ver que Dionisio estaba asociado a las uvas. El nombre romano para este dios era Baco, y de ahí viene lo que a veces hablan como una fiesta bacanal, pero todo orientado a la importancia del placer momentáneo que provocaban estas borracheras. Así que la pregunta es si en esta adoración pagana la embriaguez era lo clave, ¿cómo será realmente lo que Dios quiere? Tenemos que entender de que la embriaguez lo que provocaba era que toda restricción normal producida por la conciencia en el ser humano, esta quedaba completamente anulada. Por lo tanto, el hombre perdía el control, cedía el control al vino. De esa forma, estos dormían su conciencia, acallaban su conciencia para dar rienda suelta a sus pasiones. Así que al perder toda inhibición, ellos creían que este éxtasis que ellos vivían en ese momento, después del carrete, por decirlo de alguna manera, el otro día decía, oh, lo pasé genial, ¿cierto? O algunos decían, no, nunca más, ¿lo han escuchado por ahí? Bueno, estos decían, bueno, ha sido lo mejor que ha pasado, y este éxtasis lo consideraban como prácticamente el fin de sus vidas. Pero nosotros hoy día, teniendo esto claro, tenemos que entender que lo que Pablo quiere comunicar y quiere ser claro y determinante es el contraste. No te embriagues con vino porque lo único que hace es producir disolución, lo que hace es derribar tu vida, lo que hace es acabar tu vida. Si quieres tener comunión con Dios, debes ser lleno del Espíritu Santo. Y nosotros cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, obviamente estamos hablando de poder ceder el control a lo que Dios ha declarado por medio de su palabra. Si usted quiere una comunión verdadera con Dios, si quiere una adoración verdadera, entonces usted, si quiere agradar a Dios, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. No controlado por el alcohol, sino que por el Espíritu Santo. Y hay un paralelo que se encuentra en Colosenses 3:16. Ahí dice que en vez de decir que ser lleno del Espíritu Santo, Pablo utiliza la palabra de que Cristo mora en abundancia en vosotros, y en eso estamos hablando de lo mismo. Si usted tiene la duda de qué es ser lleno del Espíritu Santo, es que la palabra de Cristo more en usted y sea la guía de su vida. Cuando la palabra de Cristo domina tu vida, entonces nosotros respondemos en obediencia a esa palabra. Es lo mismo que estar controlado por el Espíritu Santo, porque Él es el autor de las Escrituras. La obediencia de la palabra es ser lleno del Espíritu. No tiene que ver con algún tipo de experiencia mística, no tiene que ver con el tipo de momento determinante en algún momento de nuestras vidas. No es algo que viene sobre nosotros y nos domina por un rato y después se va. No, estamos hablando de algo mucho más profundo. No estamos hablando de algo que nos derriba en un estado inconsciente o nos desmaya o nos expulsa en algún momento determinado. Nosotros hablamos de una vida transformada de acuerdo a la palabra del Señor.
Así que, hermanos, cuando nosotros pensemos en cómo ser llenos del Espíritu Santo, entonces debemos entender de que no puede ir apartado de la palabra de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo no puede ir apartado de la oración y la comunión con Dios. Nosotros, si realmente queremos ser controlados continuamente por el Espíritu, tenemos que entender que éste utiliza su palabra y la comunión con Él para que nosotros podamos obedecer. Así que sea lo que sea que vayamos a hacer en términos de nuestra vida en Cristo, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, tenemos que buscar una vida controlada por el Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros cuando miramos la sociedad, una sociedad sin Cristo, tenemos que entender que esta sociedad no tiene esperanza. ¿Por qué no tiene esperanza? Porque estos no son regenerados, estos no conocen a Dios y a estos no les interesa cumplir con la voluntad de Dios. Estos no tienen más esperanza que entender lo que en estas festividades bacanales el mundo antiguo tuvo. Lo mismo hoy día va a tener este mundo, porque siguen el mismo patrón, el cual tiene que ver con un placer momentáneo, personal y egoísta. Cuando nosotros hablamos de una relación matrimonial correcta o una vida llena del Espíritu Santo, podríamos ir a los versículos 19 y 20 de este capítulo 5 de Efesios. Y dice que hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y le quiero decir algo, hermano, el Espíritu de Dios controla una vida en donde hay una vida entregada a la palabra de Dios y obedeciendo a la palabra de Dios. Ahí el producto de esta vida va a ser alabanza, va a ser adoración, gratitud hacia el Señor. La alabanza es lo primero, hay alabanza. Y obviamente vamos a incluir que hay adoración. Hay una vida con un corazón lleno de gozo porque sabe el amor que ha recibido. El versículo 20 añade, dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y se da cuenta que es por todo. No es cuando estamos contentos, no es cuando nos pasó algo bueno, sino que es todo. ¿Por qué? Porque entendemos, como dice su palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y tenemos que entender, hermano, que esto no es una utopía, es decir, algo difícil de alcanzar, sino que esto es una realidad en nuestras vidas, porque Él ha enviado su Espíritu Santo para que sea una realidad. Y por lo tanto, si tú quieres una señal de alguien que está lleno del Espíritu Santo de Dios, vamos a ver una vida de una persona que agradece, que adora y entrega alabanza al Señor. Podríamos decir que este es el resultado de una vida llena del Espíritu Santo. Y hoy día hay tantos libros cristianos que ofrecen tácticas para tener un matrimonio exitoso que me da pena el pensar de que no resaltan lo más importante y que es lo que dice la palabra de Dios en este versículo. Que en realidad el éxito de todo matrimonio es una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Así que todas estas tácticas no van a ser más que chispazos que jamás van a ser capaces de encender el fuego que realmente se necesita para un amor verdadero en medio del matrimonio. Cuando somos llenos del Espíritu Santo estaremos dispuestos a que nuestra meta sea que nuestras esposas sean felices, al punto en el cual ellas se levantan en la mañana y su oración sea: gracias, Señor, por el esposo que tú me diste. Muchas veces, si nosotros no entendemos la importancia de hacer felices a nuestras esposas, y hablo, hermano, de en todas las cosas, en lo sexual, muchas veces el hombre comete el error de decir, me lo merezco, y buscar ese placer individual, no importando lo que ocurre con tu esposa. Pero en realidad, bíblicamente, nuestra preocupación debe ser primero que ella sea feliz, antes de yo ser feliz. Lo vamos a ver en profundidad porque estos mismos versículos hablan de esto. Pero quiero que entendamos de que ser llenos del Espíritu Santo va a darnos la capacidad de poder ceder. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor y somos llenos del Espíritu Santo, debería ser casi imposible pelear con nosotros. ¿Por qué? Porque la mansedumbre y el amor van a ser el motor de nuestro día a día. Estaremos tan llenos de alabanza, tan llenos de gratitud, tan llenos de la gracia de Dios. Estaremos demasiado controlados por el Espíritu Santo y por lo tanto lo que va a abundar en nuestra vida es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y con todo esto nuestras esposas, si realmente quieren seguir teniendo un motivo para enojarse, este motivo va a ser que no pueden pelear con nosotros. Y seguimos en este capítulo y el versículo 21 dice,
someteos unos a otros en el temor de Dios. Y todos sabemos bien que este temor a Dios no es que yo le tema a Dios, sino que entendemos quién es Dios, entendemos su santidad y qué demanda de cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de someter los unos a los otros, acá tenemos que entender que no está hablando de su esposa someterse al marido o que su hijo a sus padres. No, está hablando de todo el mundo a todo el mundo. Esta es una verdad, es la base de un matrimonio significativo, pero también para toda relación. Y tenemos que entender algo, hermanos, y es que es un tema espiritual. No es un tema de inteligencia, no es un tema de planificar salidas, sino que es un tema realmente espiritual. La clave para toda relación es el sometimiento en el temor de Dios. La palabra someteos significa alinearse debajo de. Alinearse debajo de es un término no militar. Somos llamados a colocarnos debajo de otros. Y esto constituye relaciones significativas. Alguien controlado por el Espíritu Santo de Dios es obediente a la palabra de Dios, es una persona lleno de gozo, lleno de alabanza, y la gratitud es constante día a día. Así que si nosotros entendemos esta idea como humildad, como mansedumbre, todos me imagino que tienen claro la mansedumbre, ¿cierto? Hay una definición que es muy bonita, donde habla de que la mansedumbre en realidad es la capacidad de dominarse cuando nosotros podemos hacer algo. Es decir, nosotros tenemos el control, nosotros podríamos destruir, nosotros podríamos romper, pero tenemos la capacidad de decir que no. Un dominio propio constante. Eso es la mansedumbre, no es debilidad, al contrario, es una fortaleza, porque significa que tú eres capaz de dominar tus instintos en un momento en el cual podrías darle rienda suelta. Así que esta humildad es una virtud en medio de la vida cristiana. En 1 Corintios 16 dice, sométanse a todo el mundo. Es decir, no es una idea aislada lo que aparece en Efesios. En Hebreos 13:17 dice, sométanse a los líderes de la iglesia. En 1 Pedro 2:13 dice, sométanse a las leyes de la tierra. En 1 Pedro 5:5 dice, sométanse a aquellos que son de mayor edad que ustedes. En Santiago 4:7, sométanse a Dios. Y acá en Efesios, sométanse el uno al otro. ¿Se da cuenta que la idea del sometimiento es constante en todas las escrituras? A nuestros ancianos, a las autoridades, al gobierno y los unos con los otros. Es una idea transversal y general en todas las escrituras. Así que si nosotros pensamos y decimos, pero qué difícil es someterse, bueno es poder recordar Juan capítulo 13, donde vemos una ilustración maravillosa donde Jesús lavó los pies de los discípulos. Y después les dijo, quiero que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Y es curioso porque en este texto no simplemente mostró este gesto tan humilde, que ya sabemos que era una especie de humillación en extremo, sino que Él era el Dios encarnado y lavó los pies sucios de un grupo de discípulos que en esos mismos capítulos resalta que eran orgullosos, centrados en sí mismos, y discutían acerca de quién sería el mayor en el reino. Y en eso es donde el Señor muestra el mayor acto de mansedumbre y humildad frente a ellos. Filipenses 2, versículos del 3 al 7 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a sí mismos. Nuevamente la idea es en general a todo el mundo. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces, esta idea de humillación, de humildad, de mansedumbre debe ser constante en nuestras vidas. Y tenemos que entender que hacer que los intereses de otros sean los nuestros es algo espiritual. Y quiero terminar esta primera parte de hoy recordándote, hermano, de que todo es espiritual. Si los matrimonios y las familias van a cumplir con el propósito divino, tenemos que entender que lo que está en juego es un asunto de un compromiso espiritual. Si estamos dispuestos a ser obedientes a la palabra de Dios y permitir que el Espíritu de Dios controle nuestras vidas, entonces debemos ser adoradores, debemos tener alabanza,
debemos realmente estar dando gracias a Dios en todos a diario. Y si usted observa nuestra sociedad en la actualidad, usted puede ver que es exactamente la razón por la que no va a pasar. La queja es lo que abunda en la boca del mundo. Siempre el culpable de cuando las cosas no funcionan como ellos esperan es Dios. Ahí sí aparecen los que creen en Dios. Y por lo tanto, la manera de pensar en la actualidad, la tendencia actual, es un orgullo centrado en uno mismo. Nunca van a colocar a Dios delante. Y el énfasis en la actualidad es el individualismo, los derechos o las libertades o la autoestima o todo ese pensamiento que es simplemente individualista y absolutamente mortal para cualquier relación matrimonial o familiar. Tenemos que entender que hoy día los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de la mujer han venido simplemente a colocar ideas distorsionadas de lo que Dios ha definido como un orden dentro de la familia. El precio para nuestra libertad que hemos buscado al final va a ser un aislamiento, una soledad y una persecución. No sé si usted se ha sentido perseguido hoy día, pero si no se siente perseguido, déjeme decirle que mientras más usted siga y viva de acuerdo a la palabra de Dios, más perseguido se va a sentir. Hoy día el mundo está más interesado en satisfacerse a sí mismo que en dar, más deseosos de tener bienes materiales que en las relaciones personales. Anhelan ser más independientes que dependientes. Anhelan ser cada día más solitarios y más exclusivos. Están más preocupados consigo mismos que con cualquier otra persona o el problema del otro. Y de esa forma simplemente terminaremos en un mundo egoísta, lejos del amor que Dios ha declarado en su palabra. Viendo a las mujeres como una carga, a los maridos como una carga, un obstáculo en el camino a la verdadera libertad, a la realización personal. Y eso lo vemos hoy día a diario. Pregúntele a un joven, 20, 22 años, y pregúntele cuáles son sus anhelos. Me imagino un joven sin Cristo. Pregúntele cuáles son sus sueños, cuáles son sus trabas para no ser padre. ¿Por qué no ha decidido casarse? Pregúntele y va a ver lo que el plan del mundo ha establecido en esta generación. Y la Biblia está diciendo, si es así como usted escoge vivir, usted puede despedirse de una relación significativa. La familia, el matrimonio significativo es esencial porque ha sido el plan de Dios para esta sociedad. Y por lo tanto es tan esencial que el día en que este mundo elimine la familia definitivamente, simplemente habrá terminado. Estos deseos personales que tiene el mundo no pueden ser los nuestros. Nosotros no podemos mezclar la luz con las tinieblas. No podemos dejar permear el plan que Dios ha establecido con ideas que el mundo ha establecido. Nosotros tenemos que ser firmes en lo que Dios ha declarado. Nosotros tenemos que ser firmes en lo que Dios declara en su palabra. Pero la primera responsabilidad y el primer cambio que usted realmente puede hacer es cambiando usted mismo. Si usted quiere que el mundo cambie, que estas generaciones nuevas conozcan del Señor, entonces usted debe comenzar cambiando en su casa. Y hermano, yo lo quiero desafiar a que lo haga de forma práctica y piense qué cosas le han molestado esta última semana. No vaya muy lejos. Esta última semana, ¿en qué se sintió ofendido? ¿En qué sintió que usted no merecía eso? ¿En qué hecho o evento en su casa usted se sintió incomprendido? Y ahora tome eso y diga, cuando vuelva a ocurrir, ¿cuál va a ser mi actitud? Su actitud está haciendo para que el día de mañana su esposa se levante y diga, gracias Señor por el marido que me diste. ¿Estamos siendo realmente atentos? ¿Realmente estamos considerando a nuestra mujer como el vaso más frágil? ¿Realmente estamos guiando y educando a nuestros hijos para que estos el día de mañana tengan bases, cimientos sólidos para poder enfrentar este mundo perverso? Y si hoy día estás soltero, hermano, no pienses que esto no es para ti, porque al contrario, tú tienes también cómo hacer cambios. Porque lo primero es que deberías preguntarte, bueno, ¿cuál va a ser mi propósito, mi plan en esta vida? ¿Voy a poder cumplir con el plan del Señor y tener una familia y poder ser el sacerdote de mi hogar? O al mismo tiempo quizás vas a poder aconsejar a alguien, recomendar a alguien. Esto no excluye a nadie, hermano. ¿Por qué? Porque tú has sido invitado y llamado a hacer luz en medio de este mundo. Y estamos en una guerra que podrías pensar que es desigual porque tienes todos los medios de comunicación, tienes al mundo entero en contra tuya. Pero eso no es así. Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios guiándonos, apoyándonos para poder llevar a cabo lo que Él ha declarado en su palabra. Así que, insisto hermano, esta es simplemente una primera parte. Quizás, o así espero, que hayan venido muchas ideas a tu cabeza
de cosas que tienen que cambiar en tu vida. Y ora al Señor, porque yo sé que Él nos puede ayudar a que estos cambios se hagan realidad en nuestras vidas, para que nosotros podamos realmente ser luz en medio de este mundo. Así que voy a orar, hermanos, y le quiero dar gracias al Señor por esta mañana, gracias por su palabra, gracias porque somos exhortados a poder cambiar, a poder cada día ser más guiados por la voluntad verdadera de Dios. Queremos ser llenos de tu Santo Espíritu para que este sea quien realmente controle nuestras vidas. Queremos dejar de lado toda tosudez, toda dureza, aspereza en medio de nuestros corazones. Queremos realmente ser maridos que el día de mañana nuestras esposas puedan decir: gracias, Señor, porque he visto cómo transformaste la vida de mi marido, cómo este hombre ha sido transformado por tu Santo Espíritu y cómo él cada día ha aumentado en su mansedumbre para poder vivir una nueva vida. Ayúdanos a ser buenos padres, especialmente con nuestros hijos, para que podamos entregar las herramientas necesarias para que estos también sean valientes portadores de tu palabra, para que puedan enfrentar este mundo, no con legalismo, Señor, sino que con amor. Que a todos estos grupos, Señor, que hoy día han sido simplemente el resultado de un plan perverso y maligno del enemigo, Señor, ellos también puedan verse afectados por medio de nuestras vidas, que puedan conocer tu amor por medio de nosotros, que puedan realmente entender de que el propósito y el plan tuyo es un plan de bien para ellos, Señor. Así que ayúdanos, Señor, fortalécenos y que tu Santo Espíritu nos guíe día a día. Te lo ruego todo esto, Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, mi buen Señor.